Aquí tenemos un ventilador Drager Sabina 300, al que le vamos a hacer las pruebas para comprobar tanto el ventilador, el equipo, como el circuito. Entonces, el ventilador debe estar previamente desinfectado y con instalación de todo el circuito. Entonces procedemos ya a prenderlo, que se prende desde la parte posterior, aquí donde tiene un botoncito negro, como podemos ver, lo subimos hacia arriba. Cuando encendemos el ventilador, él nos muestra un pantallazo donde está en espera, donde nos muestra en la pantalla inicial lo que son los parámetros que ya tenemos previamente fijados y si el paciente está en tubo o en no invasiva. Entonces, en este caso, el paciente tiene un tubo y procedemos ya a hacer la comprobación, que el Drager nos muestra que tiene una comprobación del equipo, una comprobación del circuito respiratorio y al final nos va a mostrar los resultados de la prueba. Entonces iniciamos por la comprobación del equipo y le vamos a dar iniciar. Entonces cuando le damos a un botón, cuando está activo está en amarillo, y para comprobarlo vamos a hundir este botón rotatorio de aquí. Allí ya nos va a empezar a mostrar unas preguntas: señales de alarmas de alta prioridad visibles y audibles. Las de alta prioridad se muestran en resaltado rojo. Entonces, como las vemos las señales, le damos que sí. Señales de alarma de media prioridad visibles y audibles. Entonces estas se van a mostrar en amarillo. Se van a mostrar en amarillo y le vamos a dar que sí. Las señales de alarma de baja prioridad visibles y audibles se van a mostrar en azul. Le damos que sí. Ahí nos va a mostrar el sonido de la alarma y la vamos a silenciar. Cada vez que el ventilador vaya aprobando cada uno de los pasos, nos va a mostrar el circulito relleno con verde, y cada vez que falle alguno de estos pasos, nos va a mostrar en rojo. Entonces, como escuchamos la alarma, le vamos a dar que sí. Luego nos pregunta el circuito respiratorio. Está el circuito respiratorio, el filtro bacteriano conectado correctamente. Entonces, como ya verificamos que todo el circuito estuviera conectado correctamente, le vamos a dar que sí. El humidificador conectado correctamente. Como todavía no tenemos un paciente, entonces no hemos puesto el humidificador, y lo vamos a poner ya cuando vayamos a conectar el ventilador a un paciente, pero entonces le vamos a dar que sí. El pulmón de prueba está conectado. Los ventiladores de Drager tienen un pulmón de prueba, que es el que nos va a simular las resistencias de un pulmón y el flujo de un pulmón normal. Entonces le damos que sí, lo tenemos conectado. Trampa de agua o filtro de expiración calentado conectado correctamente a la válvula expiratoria, es el que tenemos acá abajo. Entonces le damos que sí, y él nos va a hacer una prueba de cómo se infla el pulmón. Nos va a hacer una prueba de la válvula de seguridad, la válvula expiratoria y el sensor de flujo expiratorio. Entonces, cuando ya está la comprobación del equipo finalizada correctamente, le vamos a dar que sí, y vamos a continuar con la comprobación del circuito respiratorio. Entonces nos dice conectar el circuito respiratorio y sellar el puerto de conexión del paciente. Para hacer este paso tenemos que ocluir la salida del circuito y vamos a confirmar en OK. Aquí él nos va a medir la fuga, como vemos, y cuando esté aprobado va a estar en verde.
ya abrir el puerto de conexión del paciente y confirmar OK. Entonces desocluimos aquí y presionamos OK. Y aquí el ventilador nos va a hacer la prueba de resistencia y compliance. Ahí escuchamos que cicla una vez. Y como ya nos aparece la comprobación del circuito correcta, ya comprobar que no hay ningún paciente conectado y comprobar el circuito respiratorio del tipo de humidificación. Entonces ya conectamos aquí el pulmón de prueba y nos vamos a los resultados. Ya ahí él muestra los resultados de la prueba, que está probado y aprobado. Volvemos a la pantalla inicial y ya para dejar el ventilador listo para un nuevo paciente tenemos que programar los parámetros ventilatorios que va a tener. Entonces, para hacer esto nos vamos a ajustes del ventilador, presionamos aquí y en la pantalla nos muestra cada uno de los modos ventilatorios que tienen: volumen controlado, con SIMB, BiPAP, APRB y el CPAP. Entonces, para recibir a nuestro paciente, lo más indicado es dejar el ventilador en un AC controlado por volumen, porque es un paciente adulto. Entonces, ya procedemos a programar los parámetros. Entonces, activamos el botón y con la perilla escogemos. Esta es la FiO2, entonces la ponemos en 50%. Está bien. Confirmamos presionando. El volumen corriente se debe calcular con la talla del paciente para hallar el peso ideal. Lo ideal son utilizar desde 4 cc por kilo para un paciente con SDRA, 7 para un paciente pulmonar y 8 para un paciente extrapulmonar. Entonces ya ese lo vamos a adecuar al paciente cuando sepamos la talla. Por ahora lo vamos a dejar con un volumen de 500. Presionamos tiempo inspiratorio. Vamos a poner un tiempo inspiratorio de 8. Confirmamos presionando. La frecuencia respiratoria programada, pongámosla de 12. Confirmamos. El flujo puede ser en 60. Una presión máxima de 26 y un PIB fisiológico. Entonces lo vamos a dejar en 5. Y así ya tenemos programado lo que le vamos a poner a nuestro paciente cuando llegue. Entonces cerramos aquí. Espere, no, ya me acordé. Para ver otros ajustes y otros parámetros del ventilador, entonces aquí hay una opción, más ajustes. Gaby, que Blanca no ha podido. Tenemos el suspiro, el flujo y el autoflow. Ya no va a llegar. Para el flujo, vamos a dejarlo en una media de 2, ni muy alto ni muy bajito, y activamos la herramienta de autoflow y ya tenemos listo el modo ventilatorio. Es importante que verifiquemos que el ventilador cicle de forma correcta y que nos familiaricemos con los ruidos del ventilador. Entonces, en la pantalla inicial vamos a darle en iniciar ventilación y podemos ver cómo el pulmón de prueba va a empezar a expandirse. Y aquí vemos las gráficas del ventilador, cómo va ciclando. Lo podemos dejar de 1 a 3 minutos para verificar que lo haga de forma correcta y luego volvemos a dejar el ventilador en modo de espera para cuando llegue nuestro paciente. Entonces le damos aquí en el botón que dice iniciar y espera, presionamos y para poner en espera
confirmamos aquí. Entonces, si nuestro paciente va a llegar en poco tiempo, lo podemos dejar así, y si se va a demorar en llegar, entonces preferiblemente lo apagamos de la parte posterior, como lo hicimos al principio. Para que se identifique que el ventilador fue probado y pasó las pruebas correctamente, vamos a desconectar nuestro pulmón de prueba y el circuito lo debemos dejar dentro del empaque. Y debemos poner una cinta que nos marque que el ventilador fue armado y probado, está listo para usarse. Le ponemos la fecha y el nombre de la terapeuta que lo hizo. Y lo ponemos aquí. Y ya terminamos.